Muy bien. Ese premio no me lo he ganado yo, es el premio de buenas prácticas en gestión pública que Ciudadanos al Día da cada año y este es el premio en la categoría Relaciones con la Prensa. El año pasado quedó desierto. Este año sí ha tenido un muy justificado ganador y es la Cancillería peruana. Y aquí está con nosotros el diplomático Alejandro Neira, quien ha trabajado los últimos años justamente en la Cancillería y nos va a explicar qué es lo que hizo. Alejandro, gracias por venir. Muy buenas noches. Al contrario, gracias a ti por la invitación. A ver, ¿cómo les explico a la gente? Pues una historia medio secreta, ¿o no? Porque no, pues la Cancillería la verdad que hizo un trabajo espléndido en todo lo que fue el proceso de la Corte de la Haya. Una de las muchas partes de eso fue la relación con la prensa, y yo digo como demandante, usuario de eso, la verdad que me sentí tremendamente gratificado de contar con información de un tema que era complejísimo, más complicado de entender, pero oportuna, permanente, y eso permitió que en la prensa se lograra entender los argumentos y transmitirlos a la gente. ¿Cómo lo planearon, Alejandro? Bueno, de nuevo, muchas gracias por la invitación y bueno, aprovecho en realidad para agradecer a Ciudadanos al Día porque de verdad que, bueno, cumplen 10 años entregando ese premio y genera una competencia muy sana en todo el sector público y entre los ministerios, los distintos estamentos del Estado, justamente para ganar esos premios, pero para ser declaradas buenas prácticas, ¿no? Claro. Uno de los requisitos para obtener una buena práctica es que sea replicable. Y creo que lo que hicimos en La Haya, que como decías, a ti te consta muy bien, es algo completamente replicable. Es decir, yo tuve la suerte de trabajar desde el principio con un asesor externo que es Santiago Pedraglio, que trabajó en nuestro equipo. En la época del canciller Roncagliolo se armó un pequeño grupo para empezar a ver, se venía la fase oral, era fines del 2012, sabíamos que ya la gente iba a tener todo esto en mente porque eran 2 semanas en las cuales se iban a ver los argumentos de Perú y Chile y se hacían públicos. Digamos, se quitaba la reserva de los documentos que estaban en el proceso en La Haya. Entonces, una de las preocupaciones del equipo de la Cancillería era, bueno, ahora se van a tener todos los argumentos, pero son tan técnicos y tan jurídicos que es difícil que cualquier persona, en realidad, pueda llegar a entenderlo. Complejo. Entonces, una primera idea fue tratar de hacer documentos, producir una página web, documentos como preguntas frecuentes, mapas sencillos, didácticos, que les permitieran a ustedes, a los comunicadores, y a través de ustedes a la opinión pública, entender de manera un poco más sencilla qué era esto que hablaban unos señores que aparecían pues en La Haya con sus togas, con las pelucas, ¿no? Pero además, Alejandro, yo diría que iríamos una parte más atrás, de convencernos de los argumentos. Exacto. Porque yo diría que en ese caso, yo no sé, el patriotismo es importante y todo, pero en ese caso yo pondría por delante el papel, el rol del periodista, que entra al tema, aun cuando sea un interés de la patria y todo, de entenderlo y estar convencido del argumento. Y lo que consiguieron era, con argumentos sólidos, convencernos de que nuestra posición era sólida. Es que, bueno, yo creo que, digamos, y un paso más atrás es que los argumentos que presentó el Perú eran sólidos. Eso, digamos, era una... Que se ratificaron en la misma Corte. Exactamente. El fallo creo que es claro y evidentemente favorable al Perú. Entonces, pero, nuevamente, era más allá de la convicción que teníamos de la seguridad de nuestros argumentos, sabíamos que, bueno, estábamos en una Corte y que cuando uno viera, bueno, Chile tenía sus argumentos también. Sin duda. Y nosotros lo que hicimos también es tratar de explicarles a ustedes los argumentos que tenía Chile. Es decir, no por ser peruanos no podíamos ocultar que las dos partes tenían, que era un caso y que habían dos partes completamente realistas. Con la parte fuerte de cada argumento, nuestras partes débiles, o sea, todo cómo entrábamos a la Creo que eso para cancha. nosotros era importante porque en algún momento sabíamos que ustedes tenían que estar, digamos, bien informados sobre el tema y nuevamente tratamos de utilizar todos los medios que pudimos, digitales, y para nosotros fue de gran ayuda porque, digamos, ya pasada la fase oral, el trabajo con ustedes, con los periodistas, para explicarles cómo podía venir el fallo, que era la parte más difícil incluso, porque nadie tenía la bola de cristal para saber qué iba a dictar la Corte, era tratar de ponerlos en los escenarios que finalmente, digamos, de alguna manera fueron reflejados por el fallo de la Corte. Entonces, esa labor de traducción, si se quiere, de lo técnico jurídico a lo coloquial y tratar de ponernos en los escenarios era un poco más complejo porque sabíamos que en primer lugar era un poco trabajar con documentos reservados. Digamos, eso es un trabajo que todos los diplomáticos tenemos claro. Hay cosas que no podemos decir y ustedes lo sabían. Pero, digamos, en la medida de lo posible, dar los escenarios y las posibilidades que tenemos para
para que el fallo viniera en uno u otro sentido, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque este premio lo que busca es experiencias que se puedan replicar. ¿Por qué desde el punto de vista de la Cancillería era tan importante, o era parte de lo importante, que la prensa esté informada del tema? Yo creo que lo importante era que la opinión pública esté informada, es decir, que la gente y el ciudadano de a pie conozca bien. Y entonces éramos instrumentos para eso. Totalmente, yo creo que ese era un objetivo. Uno de los datos que conversando con algunos de los jurados ya después, ¿no? Me dijeron que fue clave, fue que en encuestas de opinión pública el 81% de la gente consideraba que estaba bien informada sobre el caso. Para un caso tan complejo es notable, digamos, es un gran logro. Y más allá de eso, creo que la gente, y a mí me consta, porque cuando converso con amigos o familiares, bueno, finalmente todos sabían pues del caso de La Haya, ¿no? Entonces venían y me discutían sobre, no, pero cómo la Corte ha fallado así o así. Y la gente creo que llegó a interiorizar muchos de los argumentos que finalmente fueron expresados por la Corte. Y eso, digamos, era el principal objetivo de la Cancillería. Entonces, ustedes, digamos, nos ayudaron, ustedes fueron nuestros aliados para que la gente en realidad conozca y se entere del caso y le dé la importancia de vida, además, porque una de las cosas que sí nos interesaba es, sabemos que este era un caso muy importante, el tema digamos, del fallo en sí era importante, pero también era importante mantener la calma y mantener una buena relación con Chile, sin duda. Sin duda. Entonces, ¿cómo mantener? Porque era lo que ustedes transmitían también, ¿no? Yo creo que parte de los mensajes que dimos, y trabajamos algunos mensajes claves, y después viendo también, es algo que presentamos como práctica, digamos, como resultado de la práctica, era que los mensajes que calaron en la población eran mensajes positivos, en el sentido de confianza, de no ser triunfalistas, que era algo que repetía, por ejemplo, la canciller Rivas, ¿no? Como un mantra casi, pero que al mismo tiempo, digamos, se tenía que preservar el futuro y la buena relación y la integración con Chile, que era finalmente lo que finalmente ha sucedido, que luego del fallo las relaciones con Chile siguen muy buenas. Sin duda. Y se han fortalecido, creo, y se seguirán fortaleciendo seguramente como con todos los vecinos. Entonces, digamos que esa parte, digamos, es el resultado de un trabajo que, claro, para nosotros y para nosotros los diplomáticos más jóvenes era una suerte pues tener a las grandes figuras de la Cancillería trabajando, digamos, como modelos para nosotros. Y ustedes interactuaban con el equipo técnico permanentemente. Permanentemente, ¿no? Con Juan José Ruda, por ejemplo, que ha venido aquí, el doctor Ruda. Yo creo que el país le debe mucho al doctor Ruda. Sí, por supuesto. Y los periodistas también para entender el asunto. Sin duda, porque para nosotros, claro... Como el doctor Mesa Cuadra, como a todo el equipo, como el embajador Mesa Cuadra, Marisol Agüero, el embajador Wagner José, la canciller Rivas, canciller Roncagliolo, ahora el canciller Gutiérrez, que fue vicecanciller antes, vicecanciller Rojas. Correcto. Entonces, todo ese grupo, digamos, nosotros, los más jóvenes que nos tocó trabajar el tema de comunicaciones, creo que más allá de tener la camiseta puesta y el compromiso de trabajo que tenemos los diplomáticos, era también encontrar al mismo tiempo en líderes de opinión como puede ser tú, pero también en los periodistas, en los reporteros, en la gente que ve las redes sociales. Nosotros tratamos de poner en práctica algo que ahora, bueno, en los medios se llama diplomacia pública, ¿no? Ser abierto, pero diplomacia digital también, usar Twitter, Facebook. A nosotros nos ayudó mucho aquí, por ejemplo, que es el canal, entonces lo puedo mencionar, es Marcos Cifuentes. Claro. Marcos nos ayudó porque él sabe traducir todas estas cosas técnicas en cuestión que cualquiera leyendo un blog le entiende. Y eso me permitió que hiciera un estupendo libro con Martín Ripple finalmente. Gracias a eso se hizo millonario. Claro. Es rico, de verdad. No, de verdad que ya Marco trabaja por el arte, porque no lo requiere. No, de verdad que gente como él también nos ayudó mucho en ayudarnos también a encontrar estos medios, como estos medios digitales que son ahora los que manejan más la población. Pero además creo que fue importante en que construyeron una relación de confianza con la prensa, en que sin interferir en la autonomía que cada periodista tiene para entender los temas, eran como una red de protección para, con mucha prudencia, delicadeza, hacernos notar cuando escribíamos algo, decir, ten cuidado, que en este punto no estás tomando en cuenta esto, y eso construyó una relación como de fuentes permanentes para recurrir, y además estuvieron siempre abiertos a cualquier momento del día, en la noche, para preguntarles esto cómo es. Siempre estaban al pie del cañón para responder por email, por teléfono, cualquier duda. Y esa relación, por ejemplo, ya en el día del fallo,
estar conectados. Con Alejandro estaba conectado con mi Twitter, WhatsApp, pero todo, más ¿no? para preguntarle, ¿este Twitter es correcto? Porque además las palabras técnicas cómo cambiaban, y decía, cuidado con esto, ¿no? Y recuerdo haberle mandado un mensaje, decirle, cuando estaban leyendo el fallo, la primera parte le puse, ya ganamos. Sí. Aguanta la segunda parte, me dijo que todavía no. Claro, era parte, digamos, parte de la dificultad, además de ya el día del fallo, era la inmediatez. O sea, Así nosotros es. sabíamos cómo era esto. Entonces, los mensajes también dábamos, era el mensaje de tranquilidad, de esperar a escuchar la lectura completa del fallo, porque solo al final íbamos a Que nos lo poder habían medir dicho, el repetido. resultado. Escuchemos hasta el final, no hay que cantar victoria tan rápido. Pero es inevitable, ¿no? Digamos... Pero todo venía el bien proceso- desde el Sí, comienzo. venía bien desde el comienzo probablemente, pero venía bien por todo un gran trabajo Claro. que se hizo. Pero al final, digamos, tratar de encontrar Bueno, el título finalmente de nuestra práctica es Informando Juntos y cómo la Cancillería construyó una relación de confianza con los medios. Ese es el título Bueno, y eso de fue la lo que práctica. ocurrió. Y yo creo que fue lo que ocurrió. Y yo creo que es algo que es perfectamente replicable para casos Sin duda. tan importantes como puede ser de los Plan Nacional de Derechos Humanos, el medio ambiente. Entonces, que Alejandro, deberían escribirlo. Deberías escribirlo Digamos, y ver hasta cómo se armaba el equipo. Santiago Claro. Pedraglio jugó es un papel crucial porque él es periodista, entonces entendía las necesidades, Exactamente. acercaba, cómo se armó un equipo con la parte técnica, el doctor Ruda, Mesa Cuadra, Marisol. Es decir, era un gran equipo. Sí, bueno, el documento es un documento pequeño, ¿no? De unas 15 páginas, pero es un poco eso, explicar cómo se empezó a trabajar, cómo se Deberían diseñaron publicarlo los para mensajes. replicarlo en otras instancias Y del yo gobierno. creo que ya Ciudadanos al Día lo hace público desde el momento que ya es una buena práctica, ¿no? Y que nosotros estamos abiertos, por supuesto, a compartirla. Y ojalá podamos trabajar, bueno, en la Cancillería yo creo que seguiremos trabajando de esa forma. Yo creo que nos hemos dado cuenta que ya, digamos, la diplomacia se ha convertido en diplomacia pública. Es decir, la gran mayoría de cosas que hacemos no solo deben, sino que es nuestro interés que sean Claro que conocidos sí. por la gente. Y que las instituciones, las demás instituciones del Estado también puedan hacerlo, ¿no? Yo creo que es muy importante. Alejandro, muchas gracias felicitaciones por el gran trabajo que Al hicieron, contrario, por el gracias a premio ti. y por el nuevo destino. Bueno, muchas gracias. ¿Dónde te toca ir ahora? Ya me toca ir a la embajada en Santiago a fin de año. Nosotros rotamos permanentemente, ¿no? Así que Un gran yo destino estaré- para alguien con una perspectiva diplomática importante. como Sí, tú yo tienes. estaré siempre ahí, seré un corresponsal en Santiago seguramente y bueno, ya vendré seguramente espero no perder la otra parte que es la parte literaria, ¿no? Pues, de por mi supuesto. carrera literaria y nada, no, muchas gracias por todo el apoyo que hemos tenido siempre en ATV sobre todo, ¿no? Yo creo que jugó un Nosotros rol los agradecidos por fundamental. ayudarnos a informar muy bien en ese tema. Muchas gracias. contrario. El diplomático Alejandro Neira, y justamente él además tiene varios libros, yo lo traigo acá cuando publica sus libros, el último, el de los espías, está Claro. uno de los últimos. Y justamente de eso, pues se anunció que el siguiente invitado es el novelista notable, el novelista colombiano Jorge Franco, presentando su última novela, está en Lima para la Feria del Libro y vamos a conversar con él. Ya volvemos. Alejandro, muchas gracias. A ti. Venimos ahorita.